tu bienestar. Soy Pablo Arteta Manrique, abogado de profesión, abogado javeriano y además mediador de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Es un placer estar aquí hoy en este programa que persigue que ustedes tengan un conocimiento acerca de lo que es la mediación y la mediación familiar en específico. Con relación a ese tema, vamos a avanzar y vamos a pedirles a los distintos televidentes que se dirijan a nuestra línea de atención para que nos cuenten su caso. Sin embargo, antes querría darles una guía de cómo es la mediación de materia general y cómo permite este instrumento, este mecanismo de resolución de conflictos, resolver los conflictos efectivamente. Es un mecanismo que nos permite alcanzar la paz, construir puentes de entendimiento, mejorar la comunicación entre las partes, manejar el respeto por el otro, por la alteridad, que es el respeto por el otro, valorar al otro como diferente a nosotros, con el disenso, con la construcción de distintos escenarios para un diálogo. Pero primero que el diálogo siempre está la escucha. La escucha es un instrumento que debemos mejorar porque nos han enseñado a dialogar y no a escuchar. Tenemos que estar muy atentos a lo que las otras personas nos manifiestan y precisamente encontrándonos con la mirada, estando muy dispuestos a entender y atender a lo que los otros nos transmiten. Eso me recuerda mucho a mi padre, que era psiquiatra y que precisamente tenía el don de la escucha activa, asertiva y empática. ¿Qué produce la empatía? La posibilidad de reconocer en el otro como igual y como interesante de conocer. Bien, entonces quiero también darle la perspectiva de que el conflicto, aun cuando se nos presenta como algo negativo, debe ser visto desde el punto de vista positivo. El conflicto es motor de cambio en las relaciones humanas y siempre pongamos en duda esa pareja que está todo el tiempo besándose, abrazándose, diciéndose amorcito y finalmente no tienen diferencias. Es muy curioso que dos amantes, dos personas cercanas no tengan diferencias por su forma de pensar, por su forma de construir relaciones. Entonces la mediación precisamente se encarga de afinar esos desencuentros, esos litigios, esos pequeños conflictos que se dan entre las partes, evitando siempre el acudir a la vía judicial. Por eso nos interesa en este programa, Mediando por tu Bienestar, que ustedes como participantes del mismo nos hagan consultas, nos pregunten cómo es que es eso de la mediación, qué ventajas tiene la mediación familiar, cuáles son sus características. Y por ejemplo, en el tema de las características, quiero resaltar hoy el asunto de la voluntariedad. Es decir, nadie puede ser obligado a participar en una mediación si no está totalmente de acuerdo. Se requiere una voluntad decidida y franca para lograr una mediación de ambas partes o de todos los involucrados. Esa voluntad también tiene una recepción de parte del mediador en el aspecto de la confidencialidad. La confidencialidad es bien importante porque en materia de mediación familiar, que es nuestro tema de hoy, vamos a hacer mucha trascendencia en el tema de que los aspectos íntimos de la familia no deben ser publicados, como de alguna forma ocurre en el sistema judicial. Entonces todo eso tenemos que tratar de evitarlo y tratar de tener un ambiente de confidencialidad, un ambiente de secreto frente a las intimidades de las partes, de lo que ocurre dentro de la familia. La familia es, como ya sabemos, el centro de toda la sociedad y recoge, como es lógico, muchas diferencias. Tenemos diferencias entre hermanos, entre parejas, entre
hermanos por cuenta de una sucesión, por ejemplo. O sea, son miles los conflictos. Los invito cordialmente, como ustedes verán ahora en el banner, el número de contacto al que deben llamar para enviar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz, averiguando y preguntando por cualquier tema que les interese. Este programa se va a estar produciendo por lo menos una vez a la semana de ahora en adelante, y la idea es que ustedes estén listos para participar en él. Queremos que sea muy interactivo. Es mediando por tu bienestar, y queremos darle las gracias al canal de CTV por esta oportunidad que nos brinda, a mí con lo particular como mediador, pero también tendremos invitados e invitadas a otras mediadoras que podrán también presentarnos sus puntos de vista, sus conceptos, sus conocimientos, porque reconocemos con humildad que no todo lo sabemos y que hay personas mucho más expertas que su servidor en esto. Nuevamente me dirijo a ustedes, ya está la línea de CTV en pantalla para que ustedes llamen o se comuniquen con nosotros y nos cuenten su caso sobre un litigio. Un litigio es una diferencia, una disputa, un desencuentro, una sensación de que las cosas no están bien y que pueden mejorar. Y por eso les decía que el litigio tiene una posibilidad del cambio, de mejorar las relaciones, de que se me escuche y se me atienda y se me respeten mis derechos como persona, mis posibilidades de crecimiento. Bien, otra de las características importantes de la mediación es la voluntariedad, la confidencialidad, y también les señalaba la posibilidad de que las partes sean protagonistas. Es decir, lo que se quiere es que las partes resuelvan por sí mismas las diferencias, con ayuda del facilitador, del tercero neutral, que les prestará todos sus conocimientos, todas sus habilidades para que esa construcción de una puente de entendimiento sea efectiva. Bien, estamos pendientes de recibir las diferentes comunicaciones. Estoy pendiente del máster al respecto. Creo que ya hay una consulta en camino. Vamos a esperarla. ¿Qué me dicen? Bien, gracias. Muy amable. En todo caso, quería plantearles en un tema en abstracto de cómo puede ser. Sí, buenos días, sí. Ya viene la llamada, ya vamos a conocer al usuario que está pendiente. Y está sonando. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, don Pablo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me identifico, mi nombre es Francisco Martínez. Tengo una pequeña consulta que hacerle en el día de hoy. Con mucho gusto, Francisco, muchas gracias. Bueno, mi papá tuvo, fuera del matrimonio, 2 hijos. Extramatrimoniales, sí. Sí, señor. Mi papá hace aproximadamente 15 días, 20 días falleció. Mi papá dejó una herencia. Mis hermanos o mis medios hermanos en este momento están reclamando lo que mi papá dejó. Mi pregunta puntual o de pronto mi consulta para que usted me colabore para despejar dudas es la siguiente. ¿Tienen ellos como medio hermanos derecho a reclamar? Claro, sí, muy buena pregunta. Y eso me hace recordar mis inicios en el ejercicio de la profesión. Y mis inicios fueron por allá por el año 1987, cuando precisamente tenía la sucesión de mi abuelo. Mi abuelo había fallecido recientemente y tuvimos una sucesión de 16 hermanos.
8 matrimoniales y 8 extramatrimoniales. Fíjense que no utilizo el término hermano natural o hermano medio, porque la ley lo cataloga como extramatrimoniales, que es mucho más claro y menos tendencioso. Entonces, los hermanos extramatrimoniales tienen los mismos derechos patrimoniales que los hermanos habidos dentro del matrimonio. Entonces, la ley además funcionó muy bien con la ley de igualdad sucesoral entre hermanos matrimoniales y extramatrimoniales, con una ley de partición sucesoral notarial que permite que mientras haya acuerdo entre las partes y no litigio y no pleito, todo se puede hacer en una notaría con relativa facilidad. Todo eso debe ser guiado por un abogado experto en materia de sucesiones que les explicará a las partes la ventaja de no tener varios abogados, sino de contratar uno solo, que sea suficientemente garantía para que todos resuelvan la sucesión de manera notarial y, como les digo, firmando una escritura a través del cual se disponen de los activos y de los pasivos. Porque realmente la sucesión lo que es finalmente es una escritura pública. Eso se tramita ante una notaría. Ustedes pueden escoger la del lugar de fallecimiento del causante, y lo importante, como les digo, es escuchar a los otros hermanos, hacerlos parte cada vez más de el entendimiento de ese inventario y avalúo, y sacar adelante todo el conflicto, evitando acudir a la vía judicial, porque en la vía judicial podría prolongarse excesivamente y volverse mucho más costosa la sucesión. Entonces, con eso creo que he absuelto la pregunta. De todas maneras, recuerden que la pertinencia de este tema es hacia la mediación. Entonces, ¿cómo el mediador podría servir a esos herederos para conjugar sus intereses, para explicarles la parte legal, pero para mover sus sentimientos? Porque es bien importante que haya sintonía y control y gestión de las emociones. Muchas gracias, muy amable. Estamos pendientes de otra pregunta. Está el banner en la pantalla con los teléfonos a los que ustedes pueden llamar. Por ejemplo, tenemos en el banner qué es la mediación, y quiero de todas maneras recordarles que este es un método de resolución de conflictos muy parecido a la conciliación, pero que tiene la ventaja de ser interdisciplinar, es decir, no es solo materia de abogados, también pueden intervenir psicólogos, trabajadores sociales, personas científicos sociales que se hayan capacitado en mediación. La mediación persigue que las partes empoderadas resuelvan por sí mismas sus conflictos. ¿Y qué es la mediación familiar? En concreto, la mediación familiar persigue que todos los conflictos que se den en materia de la familia, dentro de una familia, sean resueltos de manera armónica, de manera condescendiente, de manera dialogada, de manera en que se ejerza la escucha activa y el respeto. No hay construcción válida de acuerdos consensuados sin respeto por el otro, por lo que el otro piensa, por las ideas del otro, que deben ser generalmente diferentes a la de uno. No se trata de imponerse, de imponer nuestra propia verdad. Tenemos que ser receptivos, tenemos que ser consecuentes con eso. Parece que hay otra llamada. Bueno, en todo caso, están abiertas las líneas, está abierta la línea de recepción de mensajes y de llamadas, con mucho gusto, para atender cualquiera de sus requerimientos respecto a cómo mediamos por su bienestar. Sí. Buenos días. Buenos días. Doctor Pablo. Con mucho gusto. Con Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Tengo una consulta. Venga, con mucho gusto. Listo, tengo 3 hijos y me voy a divorciar y no he podido llegar a un acuerdo con mi pareja en relación a la custodia de los hijos. ¿Usted qué me recomienda, doctor Pablo? Muy bien, es muy normal que haya posibilidad de querer terminar la unión matrimonial, de divorciarse,
y sobre eso también Colombia ha avanzado mucho. Tenemos ya lo que se conoce como el divorcio express, que se hace ante notaría en muy corto tiempo. Lo importante es que las partes estén de acuerdo. ¿Cómo procurar los acuerdos? Ya lo estoy planteando y lo he señalado en respuesta anterior. La mejor forma de construir un acuerdo es con voluntad de ambas partes. Si las partes no están dispuestas, ahí viene el trabajo del mediador, tratando de explicarles cómo y cuándo y cómo y dónde llegar a un acuerdo. Por ejemplo, a través de acudir a centros de conciliación y de mediación que están en creación en nuestro país y que cada día serán más los que presten este servicio. Por ejemplo, ya tenemos centros de conciliación en las universidades, como la Universidad de la Costa, donde yo laboro, en la Universidad del Norte, en la Cámara de Comercio de Bogotá. Cada vez más se están abriendo centros de mediación paralelos a los centros de conciliación. Me preguntan por qué tenemos que incrementar o aumentar o posibilitar el acceso de los ciudadanos a la mediación si tenemos la conciliación. Porque, como les decía, la mediación es un poco más flexible y está menos orientada a plantear la solución del aspecto legal cuando lo que vamos a hacer es una gestión del conflicto. Para gestionar el conflicto tenemos que mapearlo, tenemos que considerar dónde está el conflicto radicado. Por ejemplo, en el caso que tú me propones, es con tu pareja. Entonces, precisamente hay que buscar la forma de interrelacionar con ella en un método de resolución de conflictos como la mediación, que es amable, que es confidencial, que respeta a las partes, que les propone reuniones individuales, por ejemplo, de información, que se llaman los caucus. Esas reuniones individuales con las partes no favorecen la posibilidad de que cada una de las partes, sin la presencia de la otra, puedan cada vez más acceder a la información necesaria, el mediador, y de esa forma tratar de mejorar la comunicación. La comunicación es bien importante, es trascendental entre los seres humanos, y cuando hay conflictos generalmente la comunicación está rota o está afectada. Entonces, todas esas técnicas o habilidades blandas que luego estudiaremos son claves para buscar la solución del conflicto. En todo caso, a través de una comisaría de familia también podrías acudir y podrían plantearte fórmulas de solución para la custodia, guarda de los niños, para el régimen de visitas. Sobre todos esos aspectos hay que tener acuerdos sobre la contribución económica, sobre la cuota alimentaria. Sobre todos esos aspectos hay que tratar y hay que ponerse de acuerdo para solucionar el conflicto entre la pareja. Entonces, creo que con eso hemos avanzado en la respuesta. No sé si te queda alguna otra inquietud, Jesús. No, por el momento, muchas gracias. Muy Mucho clara, gusto. seguiré viendo el programa para estar más atento. Cómo no, como les digo. Bueno, muchas gracias. En eso estamos construyendo la fórmula para que toda la costa, todo el país se interese por la mediación, porque es un vehículo directo hacia la paz en el núcleo familiar, donde tantos conflictos se presentan y tan frecuentes. Bien, ¿alguna otra llamada? Ahí está nuestro teléfono 301-396-1160 para que ustedes nos cuenten su caso, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Bueno, los principios sobre los cuales se soporta un proceso de mediación y el mediador debe actuar. Muy buena pregunta, excelente, muchas gracias. Esos principios son básicamente la espontaneidad de las partes, la libertad y la voluntariedad para contarnos cuáles son sus necesidades. Fíjense que hablamos de necesidades porque en ese aspecto es importante que tengamos presente el símil de que el conflicto es como un iceberg. Y en ese iceberg a veces solo vemos lo que está en la punta, que es, flota en el océano, y no entendemos la parte que está sumergida, que
que son las necesidades, los sentimientos y las emociones. Generalmente nos quedamos en la punta del iceberg donde están las posiciones, generalmente las creencias, que son muy difíciles de cuestionar. Entonces, por eso es básico que entendamos que hay unos principios como son la economía del tiempo, de los espacios, la economía que se presentará en materia de dinero por la resolución pronta del conflicto. Otro principio es la gratuidad, ¿cierto? Y sobre ese punto quiero plantear que de todas maneras el mediador busca una remuneración que debe ser acordada con el centro de mediación y que responde a unas tarifas razonables. De todas maneras, la comunidad tiene formas de acudir a las casas de justicia, a los centros de conciliación de las universidades, pero en la medida en que el conflicto sea de alguna magnitud, puede acudir a centros de conciliación privados como los que tienen las universidades. Por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Norte, que son ya centros privados, costosos, pero no tanto, ¿cierto? Donde hacer una conciliación, por ejemplo, cuesta alrededor de 500 o 600 mil pesos los derechos y le da derecho al usuario de ser atendido en varias sesiones. Porque esa también es otra posibilidad, es decir, la gradualidad en la atención. Otro principio fundamental para sostener el proceso de mediación, además de la voluntariedad, de la confidencialidad, está el principio de la respeto por el otro, de los valores del ciudadano que deben ser respetados. Bien, yo creo que con eso podemos... ¿Cómo el mediador debe actuar? Basado en sus capacidades, en sus habilidades, en una preparación, y para eso es útil todo el conocimiento que decía en el programa de ayer, hemos logrado durante 33 años sobre la conciliación, es útil para adaptar y adoptar la mediación en Colombia. Les convido muy amablemente a que se suscriban al canal de YouTube, al canal de Twitter, de X ahora, al canal de Instagram que tiene mi nombre, así como está en la pantalla, @PabloArteta_, para que interactúen en el caso de que necesiten otra colaboración de este profesional con mucho gusto. De todas maneras, desde ahora les anuncio, sí, cómo no, ¿qué efectos tiene un acuerdo que se logre en mediación? Muy buena pregunta, excelente. Los efectos son precisamente que harán tránsito a cosa juzgada en la medida en que se considere que el final de una mediación puede ser una transacción, contrato que se encuentra arreglado por nuestra ley y que permite que las partes dispongan de esa facilidad para, llegando a unos acuerdos, formalizarlos, pero no hay nada como la mediación cuando es voluntaria, cuando proviene de las mismas partes, para que ellas de una vez se sientan comprometidas, porque si la solución que yo propongo como parte no viene impuesta, no viene sugerida por el tercero, es mucho más fácil de cumplir. Entonces, esos efectos, como les decía, de cosa juzgada, de hacer tránsito a cosa juzgada, de prestar mérito ejecutivo, es decir, yo puedo acudir ante un juez de la República ya con el derecho cierto y claro porque me han incumplido con lo acordado en una mediación. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que la mediación está entrando cada vez más a Colombia y que estamos a portas, y quiero decirlo, de que nuestra Corte Constitucional se pronuncie acerca de la Convención de Singapur sobre mediación internacional. Esa convención será muy importante para el avance de la mediación en Colombia, porque le dará especiales efectos al acuerdo que se logre en una mediación. Entonces estamos avanzando, hay mediación en materia penal, ya tendremos algún programa sobre eso, en el que se encuentran la víctima y el ofensor
como alguna vez propuso al comienzo el ministro de Justicia, que haya un resarcimiento a la víctima sin revictimizarla. Entonces, quiero señalarles también cómo, sí, con mucho gusto, atiendo una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, ¿y usted? Gracias. Mi nombre es Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tengo un problemita. Últimamente he tenido muchas discusiones con mi mamá por el hecho de que ella no me quiere aceptar mi novio. Ajá, ok. Entonces ya hemos llegado al punto de tantas discusiones que me está echando de mi casa. Ya. ¿Qué edad tienes tú? Perdón que te pregunte. 17. 17, ajá. ¿Y estás estudiando, trabajando? Sí, estoy estudiando. ¿Estás estudiando? Ajá, ¿todavía no te has graduado? No. Ok. Bien, estás bajo la custodia de tu madre, ¿cierto? Claro. Bajo el ejercicio de la autoridad de ella como madre. Y ella está mostrándose un poco renuente por algún motivo a que tú tengas esa relación con tu novio. Lo primero es la fórmula que ya propuse. Las partes deben escucharse, es decir, debes buscar un espacio propicio en tu casa, silencioso, prudente, donde puedan ustedes conversar y de buena forma y en buen tono tratar de entenderse la una a la otra. ¿Y cómo se logra eso? Como lo dije antes, el instrumento número uno es la escucha. Ella no te debe juzgar, ella no te debe cercenar la posibilidad que tú tienes como ser humano, como mujer, de tener un novio, ¿cierto? Porque 17 años ya es edad suficiente como para que tú tengas un novio y tengas relaciones de amistad, de noviazgo con esa persona. Tienes que tratar de lograr entender qué es lo que tu mamá no le gusta de él y tratar de que él fortalezca su posición frente a ella, exhibiendo sus bondades, sus cualidades y de pronto preguntándole a ella específicamente qué es lo que no le gusta. Es decir, ese entendimiento mediante el respeto, mediante la comunicación que debe ser fluida, debe ser de madre a hija y no debe ser tanto de un regaño, es precisamente la fórmula como un mediador podría también ayudarte, ¿cierto? A que ese tercero mejore las condiciones del diálogo a través del ejercicio de la escucha activa, del respeto y de la empatía. Fíjate que esa es otra condición bien importante. Que tu mamá se ponga en tu lugar, y diga que ella también a los 17 muy seguramente se vio en la posibilidad de escoger libremente quién era su novio. Sí, te escucho. Ya yo he hablado mucho con ella. Ajá. Y le he dicho y hemos conversado demasiado. Ajá. Yo le dije que yo no iba a dejar mis estudios por él, pero que me lo aceptara y todavía nada. Pero ¿cuál es la razón que crees tú que fundamenta más a tu madre en la negativa a dejarte andar con él? ¿Cómo? ¿Cuál es la razón por la que tú crees que tu mamá se niega a aceptarlo? Que porque soy muy joven. Ah, ya. Imagínate. Sí. Bien curioso, porque es que este es un país, Colombia, donde por vía general tenemos mucha libertad para decidir nuestro futuro y cada vez más las niñas comienzan su vida amorosa a más temprana edad, desde los 14 inclusive o antes. Entonces, lo que siento es que tú debes tratar de explicarle más con casos a tu madre de la posibilidad que tienes de escoger tu propia pareja, tu propio novio. Eso, aun cuando ella se muestre un poco intransigente, también puedes buscar apoyo en otros miembros de la familia que traten de hacerle ver a ella que no puede coartarte tu libertad y amenazarte con
de que te tengas que ir de la casa, ¿cierto? Porque eso realmente rompe todo diálogo, toda vía de entendimiento. Te sugiero, como le sugiero a cualquier usuario, acudir a un centro de mediación o de conciliación donde puedan ayudarte a ver también con ayuda psicológica algo de apoyo para que tú puedas resolver tu controversia con tu mamá. Pero como te digo, la clave siempre va a ser el respeto, que no se falten el respeto y que se escuchen con empatía y con amor. ¿Ok? Ok, bueno, muchas gracias. Con mucho verdad, gusto. Voy a coger sus consejos, voy a tener sus consejos en cuenta. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Bueno, estamos con la línea abierta. Muchas gracias a todos los que se han acercado a hacer preguntas. Podemos consultar a través del 301-396-1160 en su programa que se llama Mediando por tu Bienestar. ¿Cuál es el sentido de este programa, de la producción de este programa, de la generación de este espacio? Es precisamente que los colombianos, que somos tan conflictivos, Colombia es un laboratorio de conflictos, cada vez más tenemos que empezar a buscar fórmulas para soluciones amigables, consensuadas. Por ejemplo, para un próximo programa podemos hablar de la mediación escolar, de la mediación penitenciaria, de la mediación comunitaria, de la mediación entre vecinos. Es decir, este es un tema que se amplía, sí, cómo no, con mucho gusto. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando no se llega a un acuerdo agotada la mediación? Muy buena pregunta. Y siempre estoy contento con sus preguntas porque están recibiendo mi mensaje, escuchándome con atención y dando en el clavo. Por ejemplo, podríamos pensar que los mediadores solo vamos tras el acuerdo y si no logramos el acuerdo nos vamos a sentir frustrados. No hay tal. La construcción de una relación armoniosa donde ha habido un conflicto requiere de mucho tiempo en algunos casos, requiere de un proceso, no se va a dar inmediatamente. No por acto de magia en comienzo vamos a tener una mediación exitosa si las partes tienen recelos de muchos años, si tienen unas contrariedades muy fundadas, muy arraigadas. Entonces, precisamente la pregunta nos orienta a que la mediación facilita el entendimiento entre las partes, procura la mejoría en la comunicación y a veces no se da dentro del espacio de la mediación el acuerdo, pero no por eso no podemos intentarlo. Tocar la puerta no quiere decir que se va a abrir siempre, pero hacemos el intento. Y todas estas prácticas y todas estas enseñanzas que estoy tratando de brindarles sirven para que entendamos que la mediación es la construcción de las partes mismas, de los protagonistas del conflicto, hacia una solución consensuada. Que el tercero lo que hace es facilitar el proceso, mejorar la comunicación, pero no con base en un acto mágico, como les decía, sino con todo un proceso, con toda una estrategia dirigida a producir un efecto benéfico que es el acuerdo. Pero si el acuerdo no se da, como la obra de un mediador conocido que se llama El conflicto resuelto, si el conflicto no queda resuelto, de todas maneras, veámoslo desde el punto de vista positivo. Es decir, es útil para la libertad del hombre que no todos pensemos igual y que nos respetemos nuestras formas de pensar. Muchas gracias. Bien, yo creo que estamos listos para otra pregunta o si quieren, vamos ya acercándonos al final. Bueno, muchas gracias por toda su atención. Quiero dar las gracias a Dios especialmente por este espacio, a los dueños del canal CTV por su gentil invitación. Como les decía, queremos con el grupo de mediadores que están a mi respaldo participar también para que no sea solo
la monotonía de un solo interventor, sino varios, para tener riqueza en la información. De todas maneras, los convido a que sigan mis redes sociales, como está en pantalla, @PabloArteta_, todo pegado, porque ese método nos permitirá estar en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Dios los bendiga.